Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, aquí les dejo mi segundo fanfic. Espero que lo apoyen mucho y perdonen por no seguir el fic de Inuyasha. He estado en un problema creativo en estos días. Voy a subir un nuevo capítulo. Suscríbanse para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video en este canal. Sin más, empecemos. Capítulo 11. El nacimiento del traje. Una vez que tomé la decisión de ser un héroe, aunque aún el mundo me llamara vigilante, supe que necesitaba más que fuerza y reflejos. Necesitaba una identidad. Algo que representara lo que era, lo que había decidido ser. No podía salir cada noche con mi uniforme escolar destrozado, y menos dejar pistas que hicieran sospechar a Gran Torino. Así que empecé un proyecto secreto. Mi propio traje. Lo primero que pensé fue que debía ser algo sencillo de reparar, discreto, pero que también llevara un símbolo, uno que gritara quién era yo incluso sin decir mi nombre. Pasé noches enteras en vela, dibujando bocetos en papeles viejos, arrugando unos, perfeccionando otros. La idea se repetía una y otra vez en mi mente. Una araña. Esa mordida había cambiado mi vida para siempre, había puesto estas habilidades en mi cuerpo. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué ocultarlo? Si debía abrazar mi lado arácnido, lo haría de frente. Así nació el diseño. Un traje rojo y azul, con líneas negras que imitaban una red de araña recorriendo todo el cuerpo, y en el centro del pecho un logo claro. Una araña, símbolo de lo que había decidido ser. Pero no solo necesitaba el traje. Faltaba algo crucial. Las arañas cazan con su tela y yo necesitaba mis propias telarañas. Por suerte, mi entrenamiento no había sido solo físico. Gran Torino siempre insistía en que un héroe debía usar también la cabeza. Y yo tenía un don que nadie podía quitarme. Mi inteligencia. Me obsesioné con desarrollar un lanzarredes. Pasé semanas enteras revisando fórmulas químicas, investigando sobre polímeros, elasticidad, resistencia a la tracción. No fue nada fácil, pero mi mente no paraba de trabajar. El gran problema eran los compuestos. Así que me infiltré en el club de química de la secundaria. Nadie sospechó nada. Al fin y al cabo, era el chico callado al que casi nadie le prestaba atención. Poco a poco fui juntando lo necesario, y tras varios intentos fallidos, conseguí la fórmula. Una sustancia viscosa, increíblemente resistente, que podía solidificarse en segundos. Una red. Mi red. Luego vinieron los dispositivos mecánicos. Pequeñas cápsulas presurizadas que instalé en muñequera de metal y plástico, diseñadas para disparar la sustancia con precisión. Los primeros prototipos explotaban en mi cara, otros se atascaban pero después de 3 meses de trabajo constante, lo logré. Un traje, un logo, y mis lanzarredes. Recuerdo el momento en que me lo puse por primera vez frente al espejo. El rojo y azul brillaban bajo la luz tenue de mi cuarto. El logo de la araña en el pecho parecía latir junto a mi corazón. Moví los brazos, flexioné las piernas, salté un poco y encajaba perfecto. Era como si siempre hubiera estado destinado a vestirlo. Sonreí bajo la máscara. Ahora sí, y susurré. Ahora sí me siento listo. Esa noche, con el traje completo y los lanzarredes sujetos en mis muñecas, abrí la ventana de mi cuarto y salí disparado hacia los edificios. La ciudad se extendía ante mí, oscura y viva, y por primera vez me lancé a patrullar, no como Peter Parker, no como Sujeto 23, sino como lo que había decidido ser y un héroe en la sombra. Un vigilante con máscara de araña. El comienzo de mi nueva vida. La noche había caído sobre la ciudad, y yo me encontraba en la azotea de un edificio enorme, el corazón latiéndome como un tambor dentro del pecho. El viento soplaba fuerte, azotándome la máscara recién terminada, y por primera vez me veía con el traje completo. Rojo, azul, con el logo de la araña en el centro, las telarañas bordadas a mano recorriendo cada línea, como si fueran las venas de una criatura que estaba naciendo en ese instante. Me arrodillé cerca del borde y miré hacia abajo. La calle parecía tan distante, un océano de concreto y luces parpadeantes. El miedo me apretó la garganta. ¿Qué demonios estaba haciendo? Podría matarme en segundos si algo salía mal.
Pero entonces recordé aquel sueño con la araña gigante y sus palabras resonaron en mi mente como un eco. Debes aceptar tu lado arácnido. Respiré hondo, cerré los ojos y susurré para mí mismo. Un salto de fe. Y salté. El vacío me tragó. El mundo se volvió cámara lenta, y cada segundo parecía durar una eternidad. El aire golpeaba mi cuerpo mientras descendía, y por un instante el miedo me paralizó. Pero entonces disparé el primer lanzaredes. El tuit resonó y la red se pegó con fuerza a un edificio cercano. Mi cuerpo fue arrastrado en un arco perfecto, y cuando sentí la tensión del tirón, mi miedo se transformó en adrenalina pura. Lo logré. Grité mientras mi voz se perdía entre los rascacielos. Comencé a balancearme de edificio en edificio, torpe al principio, pero cada vez con más fluidez. La ciudad se abrió frente a mí como un campo de juego. El viento silbaba en mis oídos, mi cuerpo giraba en acrobacias improvisadas, y por primera vez no me sentía un simple chico y me sentía libre. Pero esa euforia no duró mucho. Desde un callejón oscuro escuché un grito ahogado. Me impulsé hacia allí y me detuve, pegándome en la pared para observar desde las sombras. Una pareja estaba acorralada por un hombre con un aspecto perturbador. De sus dedos brotaban cuchillas metálicas que reflejaban la luz de los postes. Entreguen todo el dinero que tienen, ahora. Rugió el criminal, avanzando hacia ellos. El miedo en los ojos de esa pareja me devolvió a la realidad. No podía dudar. Tenía que actuar. Bajé del muro de un salto y caí justo detrás del villano. Me aclaré la garganta y, con la voz distorsionada por la máscara, solté. Oye, manos de cuchillo, ¿no te da vergüenza asustar a la gente en tu primera cita? El criminal se giró furioso, lanzando una estocada con sus cuchillas. Pero mi sentido arácnido vibró en mi cabeza como una alarma. Moví mi cuerpo antes de que pudiera tocarme, esquivando el ataque por centímetros. Disparé una telaraña que se pegó a su muñeca y con un tirón desvié su brazo, dándole una patada en el pecho que lo mandó contra la pared. Gruñó mientras se levantaba. El combate comenzó. El hombre atacaba con furia, sus cuchillas cortaban el aire una y otra vez, pero yo me deslizaba entre ellas como agua, impulsado por reflejos que ya no parecían humanos. Cada esquiva era instintiva, cada salto era perfecto. Aproveché un hueco, giré sobre mi propio eje y le lancé un derechazo directo a la mandíbula. El impacto fue tan fuerte que lo levantó del suelo y lo dejó tambaleando. Sin darle tiempo a reaccionar, lo rodeé de telarañas en un movimiento veloz, envolviéndolo como un insecto atrapado. En segundos quedó colgado de un poste de luz, retorciéndose sin poder liberarse. Tranquilo, Freddy Krueger de segunda, ya pasó tu hora de brillar, dije, sacudiendo las manos como si limpiara polvo. La pareja aún estaba temblando. La chica se aferraba al brazo de su novio, incapaz de articular palabra. Me acerqué despacio y les dije con un tono más serio. No se preocupen. Ya no les hará daño. Los dos me miraron como si estuvieran frente a un héroe de verdad, y eso me golpeó fuerte. Yo no era Olmig, no era un profesional y era un chico enmascarado que había decidido saltar al vacío. Pero en ese momento, para ellos, era alguien que había hecho la diferencia. ¿Quién eres?, preguntó el chico, todavía incrédulo. Me quedé callado por un instante. Tenía que decir algo. No podía seguir siendo un fantasma. Levanté un poco el mentón, con la máscara brillando bajo la luz del poste, y respondí. Yo soy Spider-Man. El silencio duró un segundo, hasta que un policía en motocicleta dobló la esquina. Me impulsé con mis telarañas y desaparecí entre los edificios antes de que me vieran. Esa noche seguí patrullando. Detuve un robo en una tienda, evité que unos matones golpearan a un anciano, e incluso salvé a un niño de ser atropellado al lanzarlo con cuidado hacia la acera. Cada acto, por pequeño que fuera, me hacía sentir algo que jamás había sentido. El poder de cambiar el destino de otros. Finalmente, agotado, regresé a mi habitación justo antes del amanecer. Caí sobre la cama con el traje aún puesto, las manos temblando y el corazón lleno de adrenalina.
Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado. Ese día, sin darme cuenta, había nacido algo más grande que yo. Un vigilante para unos, un héroe para otros. Un nombre que esa noche ya estaba en boca de la ciudad. Spider-Man. 9 meses y 9 largos meses desde aquella noche en la que por primera vez salté desde un rascacielos con el corazón en la garganta y el alma encendida por la adrenalina. 9 meses desde que Spider-Man dejó de ser solo un traje escondido bajo mi cama para convertirse en un nombre que resonaba en las calles, en los callejones, en los barrios pobres y en los edificios más lujosos de la ciudad. En ese tiempo, mi vida se había vuelto una doble existencia. Durante el día, era el mismo chico que entrenaba con Gran Torino, que pasaba tiempo con Izumi y fingía normalidad frente a mis compañeros. Pero cuando caía la noche, el mundo cambiaba. Yo me convertía en algo más. Spider-Man. Y cada salida nocturna se volvió una crónica urbana. Asaltantes, ladrones, pandilleros, e incluso algunos villanos de bajo nivel terminaron colgados en postes, envueltos en telarañas pegajosas, con notas improvisadas que decían para la policía. Los noticieros comenzaron a reportarlo. Una misteriosa figura conocida como Spider-Man ha sido vista deteniendo múltiples delitos en los últimos meses. Su identidad aún se desconoce, pero testigos lo describen como un hombre con traje rojo y azul que se balancea entre los edificios como una araña gigante. Al inicio, la ciudad lo tomó como un rumor, una leyenda urbana más. Pero las pruebas eran irrefutables. Fotografías borrosas, vídeos grabados desde teléfonos, criminales capturados que juraban haber sido vencidos por un niño con telarañas. Spider-Man dejó de ser mito y se volvió realidad. Las cadenas nacionales no tardaron en cubrir la noticia. Una noche, sentado frente a la televisión con la máscara en mis manos, vi cómo mi nombre ocupaba el centro de un panel de discusión con héroes profesionales. En la pantalla aparecía G-Shot, el ninja héroe, con su expresión seria y fría. El esfuerzo de este sujeto no pasa desapercibido, pero no podemos aplaudirlo. El vigilantismo es ilegal. Si no está registrado, si no ha pasado por las pruebas de la comisión de héroes, entonces se convierte en un riesgo. Hoy captura ladrones, mañana podría convertirse en un peligro mayor. Luego mostraron a Mig, elegante, con su tono más teatral. Debo admitir que tiene estilo. Hay algo atractivo en alguien que desafía las reglas y hace justicia a su manera pero no podemos negar la ley. Si no se controla, podría inspirar a otros a hacer lo mismo, y eso sería un caos. Y entonces apareció ella. Mirko. La heroína conejo, la mujer más temida y respetada de todo el país por su fuerza arrolladora y su carácter indomable. Ella no sonrió, no dudó ni un segundo. Escuchen bien, dijo mirando directo a la cámara, como si pudiera verme a través de ella. Este tal Spider-Man podrá ser rápido, podrá columpiarse por toda la ciudad y atrapar ladrones pero no deja de ser un vigilante. Y si lo veo, lo voy a atrapar, le voy a arrancar esa máscara y de una sola patada lo voy a mandar derechito con la policía. El estudio quedó en silencio tras su declaración. Era la única que no jugaba con ambigüedades. Para ella, yo era un blanco. Yo me quedé quieto frente a la tele, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué iba a hacer si un día me cruzaba con Mirko? No era un matón cualquiera, no era un villano de poca monta y era una de las heroínas más fuertes del país. Si llegaba a enfrentarse conmigo, lo más probable es que terminara en el suelo en cuestión de segundos. Pero al mismo tiempo, esas palabras me desafiaron. No porque quisiera pelear con ella, sino porque entendí que ahora Spider-Man no era solo un chico jugando a ser héroe. Me había convertido en un símbolo, para bien o para mal. Las calles hablaban de mí. Los niños jugaban a lanzarse cuerdas entre los parques, imitando mis movimientos. Los criminales susurraban mi nombre con rabia y miedo. Los héroes discutían si era un aliado o un enemigo. Yo estaba en medio de todo eso. 9 meses y mi vida había cambiado por completo. Ya no podía dar marcha atrás.
Aunque el mundo me señalara como un delincuente, aunque héroes como Mirko me prometieran atraparme, sabía en lo más profundo de mi corazón que había tomado la decisión correcta. Con gran poder y había llegado una gran responsabilidad. Y yo, Spider-Man, estaba listo para cargar con ella. Apagué la televisión con un suspiro profundo, todavía con las palabras de Mirko retumbando en mi cabeza. No podía quitarme de la mente lo que había dicho, pero no tenía tiempo de seguir dándole vueltas. Estaba llegando tarde a la secundaria. Rayos. Dije mientras me colgaba la mochila y salía corriendo a toda prisa por las calles de Musutafu. El aire fresco de la mañana me golpeaba en el rostro y cada paso resonaba como un recordatorio de que, pese a todo lo que hacía por la noche, en el día seguía siendo solo Peter Parker, un chico normal corriendo para no perderse la primera clase. Faltando apenas unos metros para llegar, una voz conocida me sacó de mi apuro. Peter. Era Izumi. Se detuvo frente a mí, con el cabello peliverde ligeramente despeinado por la brisa y un brillo en los ojos que me llamó la atención. Me sonrió alzando la mano en un saludo alegre, y yo me detuve jadeando, intentando recuperar el aire. Buenos días, Izumi, le dije con una sonrisa cansada. Ella parecía a punto de explotar de emoción. ¿Ya viste las noticias? Sobre Spider-Man. Dijo casi saltando de la emoción. Mi corazón dio un vuelco. Intenté mantener la calma, aunque por dentro me revolvía la ironía del momento. ¿Spider-Man y? Pregunté, fingiendo curiosidad. Izumi asintió enérgicamente, sus mejillas se habían encendido por la emoción. Sí. Es increíble. Detuvo a un montón de criminales en estos meses, y aunque digan que es un vigilante, muchas personas lo ven como un héroe. Imagínate. Un héroe que no tiene miedo a hacer lo correcto, incluso cuando todo el sistema está en su contra, y me quedé en silencio unos segundos, mirándola hablar fascinada, con esa pasión en su voz que pocas veces había escuchado. Cada palabra que decía era como un golpe directo a mi pecho. Izumi, y murmuré apenas, pero ella no se detuvo. ¿No te parece increíble? Continuó. A mí me inspira y me hace pensar que alguien común puede hacer la diferencia. ¿Te imaginas, Peter? Enfrentando a criminales y ganando. Tragué saliva, intentando ocultar la sonrisa que quería escaparse de mis labios. Suena bastante increíble, sí, dije, desviando la mirada para no delatarme. Ella suspiró con una mezcla de asombro y alegría. La gente lo llama vigilante, pero yo creo que es un héroe. Y algún día quiero ser como él y salvar a las personas con una sonrisa, aunque el mundo esté en contra. Sentí un calor recorrerme el pecho al escucharla decir eso. Era extraño, escuchar cómo me describía sin saber que estaba hablando conmigo. No había máscara ni telaraña en ese momento, solo yo, Peter Parker, caminando junto a mi mejor amiga. El timbre de la secundaria sonó a lo lejos, interrumpiendo la conversación. Corrimos juntos hacia la entrada, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Spider-Man no era solo yo, y Spider-Man ya era un símbolo. Capítulo 12. El inicio de algo más. El timbre final de la jornada escolar resonó, y los pasillos de la secundaria Orudera se llenaron de pasos apresurados y voces que competían entre sí. Mochilas golpeando, risas, quejas por los deberes y lo habitual. Izumi y yo caminábamos juntos, como siempre. Ella sujetaba su libreta con cuidado, casi como si fuera un tesoro. Había escrito su nuevo análisis de héroes número 13, y podía ver en sus ojos ese brillo que tanto me inspiraba. Izumi, le dije justo antes de que saliéramos del aula, ¿puedes esperarme un minuto? Tengo que pasar por el baño. Ella me miró con esa expresión inocente de quien no sospecha nada y asintió. Está bien, Peter. Te espero en la entrada. La verdad era otra. No me dirigía al baño, sino al club de química. Mis reservas de compuestos para fabricar cartuchos de telaraña estaban casi agotadas, y sin ellos no podía salir a patrullar como Spider-Man. Necesitaba más suministros, y ese era el momento perfecto para conseguirlos.
Mientras rebuscaba con calma entre estantes y cajas, sin darme cuenta, en el pasillo exterior se gestaba una situación mucho más oscura. El acecho de Bakugou Izumi esperaba tranquilamente junto a la salida, abrazando su libreta contra el pecho. Fue entonces cuando una sombra se interpuso en su camino. ¿Y bien, Deku? La voz áspera de Bakugou Katsuki resonó como un trueno. Izumi retrocedió un paso, encogiéndose ante él. A su lado, como siempre, estaban sus dos matones. Uno con alas membranosas de dragón y otro con esos dedos largos y huesudos que tanto me fastidiaban. ¿Qué tienes ahí? Bakugou señaló la libreta con una sonrisa torcida. Es solo mi cuaderno, y murmuró Izumi, apretándolo con fuerza. ¿Analizando héroes otra vez? Bakugou soltó una carcajada cruel mientras se lo arrancaba de las manos. ¿De qué sirve escribir sobre héroes si nunca serás uno? Izumi extendió el brazo para recuperarlo, pero él lo alzó con desdén. Patética. Siempre soñando, y su palma comenzó a brillar con chispas naranjas, el sudor explosivo acumulándose. Colocó la mano cerca de la libreta. Tal vez deba volar en pedazos tu cuaderno de porquería, igual que tu estúpido sueño. Los ojos de Izumi se llenaron de lágrimas. Su respiración temblaba. La irrupción del vigilante en ese momento, sentí la vibración en mi pecho. No era mi sentido arácnido, era algo más simple. Un presentimiento. Cerré la puerta del club de química y corrí a toda velocidad hacia el pasillo, guiado por voces alteradas. Y justo antes de que Bakugou pudiera detonar su explosión, una silueta descendió del techo. ¡Ey! Grité, girando en el aire con una voltereta limpia. En el mismo movimiento le arrebaté la libreta de las manos. Bakugou apenas tuvo tiempo de reaccionar. Me miró con furia. Tú. Aterricé suavemente frente a Izumi y le entregué el cuaderno. Ten, Izumi. No dejes que nadie te lo quite. Los ojos de ella estaban brillosos, y me dolió verla así. Pero no tuve tiempo de más palabras. Los matones se abalanzaron sobre mí. El de alas batió con fuerza, intentando embestirme desde arriba, mientras el de los dedos largos extendía sus extremidades para atraparme. Pero ya no era el chico indefenso de antes. Gracias al entrenamiento con Gran Torino, mis reflejos eran más agudos, mi fuerza más precisa. Esquivé el golpe aéreo con un salto hacia atrás, y sujeté los dedos extendidos del otro para lanzarlo contra la pared. El impacto lo dejó aturdido. El de alas intentó otra embestida, pero lo recibí con una patada en el pecho que lo derribó en seco. Solo quedaba Bakugou. Voy a reventarte, Parker. Gritó, y una explosión estalló en su mano, iluminando el pasillo con destellos anaranjados. Mi sentido arácnido zumbó en mi cabeza. Me moví antes de que la llamarada me alcanzara, sintiendo el calor rozar mi uniforme escolar. Avancé con rapidez, esquivando sus explosiones una tras otra. Bakugou rugió de frustración, lanzando otra detonación hacia el suelo. Aproveché el humo y, con un movimiento ágil, me acerqué lo suficiente para tomar su brazo y torcerlo ligeramente hacia su espalda. Lo inmovilicé con una llave de combate, sin hacerle daño, solo lo suficiente para que entendiera que no tenía oportunidad. Ya basta, Bakugou, le dije con firmeza. Él forcejeó, pero su mirada lo decía todo. Rabia, impotencia y un odio que no olvidaría pronto. Lo solté y cayó de rodillas, jadeando. Palabras que marcan. Me giré hacia Izumi, que aún estaba temblando con la libreta en las manos. Se veía frágil, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me acerqué despacio y le hablé con voz suave, lo más cálida que pude. Izumi, mírame. Ella levantó sus ojos verdes hacia mí, todavía brillando de angustia. ¿Recuerdas lo que te dije cuando nos conocimos? Sonreí apenas, buscando que esas palabras fueran un ancla para ella. Me incliné un poco más, para que me escuchara solo a mí. Pues tendrás que acostumbrarte. Porque no pienso dejar que olvides nunca lo que eres capaz de hacer. Tú puedes ser una heroína y nunca lo dudes. Sus labios temblaron, y las lágrimas comenzaron a caer con más fuerza.
Pero ya no eran de tristeza, sino de algo más profundo. De alivio. Su rostro se sonrojó intensamente, y de pronto comenzó a tartamudear. Pepeter yo y antes de que pudiera terminar, se dio media vuelta y salió corriendo a toda velocidad, con la libreta firmemente abrazada contra su pecho. Me quedé quieto, desconcertado, mirando cómo desaparecía en el pasillo. Y luego, sin poder evitarlo, solté una risa suave. Eres increíble, Izumi, y murmuré. Y, sin pensarlo mucho, corrí tras ella. Porque ese día, sin saberlo, algo había comenzado a cambiar entre nosotros. Izumi corría con todas sus fuerzas, y yo iba detrás, intentando alcanzarla. La brisa movía su cabello mientras sus pasos resonaban contra el asfalto. Yo estiraba la mano, pero era como si siempre estuviera a unos metros de distancia. ¿Desde cuándo es tan rápida? Pensé, recordando de golpe las duras sesiones de entrenamiento con Gran Torino. Era obvio. Izumi ya no era la misma chica insegura de hace meses, su cuerpo y reflejos habían mejorado. Aún así, llegó un momento en que se detuvo. Jadeando, con las mejillas aún encendidas, se llevó una mano al pecho. No me acerqué de inmediato. Su mirada estaba perdida, fija en el suelo, pero claramente atrapada en un torbellino de pensamientos. En su mente, Izumi debatía consigo misma. Peteri siempre ha estado conmigo. Siempre ha creído en mí, incluso cuando nadie lo hacía. Siempre me levantó y siempre me hizo sentir que podía ser más. Pero ¿y por qué ahora me tiemblan las piernas al verlo? ¿Por qué siento calor en mi pecho? ¿Por qué cada sonrisa suya hace que mi corazón lata tan fuerte que parece que va a romperse? Cerró los ojos con fuerza, como intentando ahogar esas dudas, pero ese instante de desconexión le costó caro. Desde una alcantarilla cercana, un sonido espeso y húmedo emergió, como un burbujeo grotesco. Del suelo comenzó a brotar una masa viscosa y oscura, arrastrándose como un animal hambriento. El aire se llenó de un hedor nauseabundo. De pronto, esa sustancia cobró vida. El villano de lodo se alzó, grotesco, con una sonrisa hecha de fango. ¡Qué suerte la mía! Rugió con voz cavernosa. Una chica solitaria y serás el recipiente perfecto. Gracias a ti, podré escapar de ese maldito héroe. Antes de que Izumi pudiera reaccionar, la criatura la sujetó con brutalidad. El lodo se enroscó en sus brazos, su cintura, su cuello. Ella forcejeó, pataleando y tratando de apartar esas manos hechas de barro, pero era inútil. Cada vez la envolvía más. El monstruo empezó a presionar con fuerza, y sus ojos comenzaron a perder brillo. No, y suéltame. Gimió con desesperación. Yo, que acababa de girar la esquina, quedé helado al ver la escena. Mis sentidos arácnidos explotaron en mi cabeza, gritándome peligro, peligro, peligro. Izumi. Grité con todas mis fuerzas. Mis piernas movieron solas, impulsándome hacia ella con velocidad desenfrenada. El miedo me mordía el pecho, cada paso parecía demasiado lento. No, y no puede acabar así. Y no. Izumi, al borde de la inconsciencia, apenas alcanzó a escuchar mi voz. Una lágrima corrió por su mejilla mientras sus brazos caían pesados, como rindiéndose. Y entonces, el aire cambió. Un viento atronador sacudió la calle, tan fuerte que las bolsas de basura volaron y las ventanas vibraron con un estruendo seco. Una sombra gigantesca apareció frente a nosotros, iluminada por los últimos rayos del sol. Una voz profunda y poderosa resonó como un trueno. Todo está bien ahora. Era imposible no reconocerlo. Era él. Olmigt. En un parpadeo, su silueta se lanzó contra el villano. Su velocidad era tal que apenas pude seguirlo con la vista. La criatura apenas tuvo tiempo de gritar antes de que un puñetazo monstruoso lo impactara de lleno. Smash. El golpe resonó como un cañonazo. El suelo tembló, y la presión del impacto levantó una ráfaga de viento que me hizo cubrirme el rostro con el antebrazo. El villano estalló en 1000 fragmentos de lodo que se dispersaron por la calle, pegándose a las paredes como charcos viscosos.
Izumi cayó de rodillas, liberada, y por un instante pensé que iba a desplomarse, pero una mano firme la sostuvo con cuidado. Tranquila, jovencita, dijo Olmid con un tono sorprendentemente suave para alguien tan imponente. Ya estás a salvo. Izumi, todavía temblando, levantó la vista hacia él con los ojos húmedos. Apenas podía articular palabra. Yo, detenido a unos pasos, observaba todo. El corazón me golpeaba con violencia, no solo por la adrenalina, sino por lo que acababa de presenciar. No era admiración ciega y era algo más pesado, más solemne. Sentí un respeto profundo. Porque ante mis ojos, ese hombre había hecho en un instante lo que yo, con toda mi fuerza, no había podido lograr: salvarla. Me quedé quieto, sin saber si acercarme o no, con los puños cerrados y los labios apretados. El viento todavía olía a tierra húmeda y a pólvora. Izumi respiraba con dificultad, pero estaba viva. Y en medio de todo ese caos, solo pensé una cosa. No importa cuánto me cueste. No importa cuánto me rompa. Con este poder y con cada telaraña, con cada salto de fe, y yo también protegeré a quienes amo. Mis pasos aún temblaban, pero decidí acercarme. Izumi respiraba agitada, todavía con el rostro enrojecido por el miedo, mientras Olmid mantenía una presencia tan imponente que parecía llenar toda la calle. Olmid, dije, tragando saliva y esforzándome por mantenerme firme. Gracias y gracias por salvar a Izumi. Él giró el rostro hacia mí, y esa sonrisa amplia, casi luminosa, me golpeó como un rayo de calma. No es nada, joven. Respondió con esa voz profunda que hacía vibrar hasta los huesos. Ese es el deber de un héroe. Salvar vidas siempre que se pueda. Izumi, que hace momento se había mantenido callada, de pronto explotó en emoción. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero ahora no de miedo, sino de pura fascinación. A Olmid. Usted es mi héroe favorito. ¿Cómo logró derrotarlo de un solo golpe? ¿Qué técnica fue esa? ¿Es cierto que usted nunca pierde? ¿Puedo pedirle un autógrafo? Sacó temblando de su mochila su inseparable libreta de análisis de héroes número 13 y casi se la ofreció con las dos manos. Olmid soltó una risa poderosa, inclinándose un poco hacia ella. Claro que sí, jovencita. Dijo, tomando la libreta con delicadeza. Con un gesto rápido, firmó una de las páginas, dejando tras de sí una rúbrica que parecía casi tan poderosa como su puñetazo. Izumi casi gritó de la emoción, abrazando la libreta como si fuera un tesoro sagrado. Mientras tanto, yo observaba en silencio. Mis manos aún estaban apretadas en puños, y aunque sentía respeto por ese hombre, había un nudo extraño en mi pecho. Quizá celos, quizá impotencia, y no lo sabía con claridad. Solo lo miraba mientras con una calma sorprendente tomaba una simple botella de plástico, y con habilidad casi absurda, comenzó a encerrar en ella los restos del villano de lodo. Era surreal. El hombre más fuerte del mundo, metiendo a un criminal en una botella reciclada. Izumi tragó saliva, apretando la libreta contra su pecho. Quería decir algo más, hacer una última pregunta, tal vez algo que había guardado en lo más profundo de su corazón. Pero justo cuando dio un paso hacia adelante, Olmid se levantó de golpe. Jóvenes. Me temo que debo irme. La justicia nunca descansa, y yo tampoco. Izumi abrió la boca para hablar, pero en ese instante Olmid flexionó las piernas y, con un estallido de viento, dio un salto monumental hacia el cielo. El suelo tembló bajo mis pies. El aire me azotó la cara. Y entonces lo vi. Izumi. Grité con horror. Ella, en su impulso, se había aferrado a la pierna de Olmid en el último segundo. Ahora ascendía con él, chillando, con el cabello agitado por la fuerza del viento. Espera, suéltame. Gritaba con desesperación. Un sudor frío recorrió mi frente. Mi corazón se detuvo por un instante, y luego explotó como un motor encendido. No puedo dejarla así. No puedo perderla. Sin pensarlo, corrí hacia un callejón cercano. El mundo alrededor se desvaneció, solo existía la urgencia de alcanzarla.
Arranqué la mochila de mi espalda, y en un movimiento rápido comencé a cambiarme. La máscara cubrió mi rostro, los guantes se ajustaron a mis manos, y sentí el traje apretarse contra mi piel como una segunda piel. Mi respiración se volvió firme. Mis sentidos explotaron. Ya no era Peter Parker. Era Spider-Man. Subí corriendo por la pared del edificio más cercano, impulsándome con zancadas que me llevaban cada vez más alto. El viento me cortaba el rostro, pero no me importaba. Apunté con la muñeca hacia el cielo. Tuip. La telaraña salió disparada, pegándose a un edificio cercano, y de un tirón me lancé al vacío. El estómago se me subió a la garganta, pero no había miedo, solo una certeza. Debía alcanzarlos. Cada columpio era un latido. Cada salto era un grito en mi mente. Izumi, aguanta. Voy por ti. All Might y la silueta de Izumi se perdían en el horizonte, pero yo no pensaba detenerme. No importaba lo que costara, no importaba si me rompía en 1000 pedazos y es día, la ciudad vería a Spider-Man no como un vigilante, sino como alguien que estaba dispuesto a lanzarse contra el mismo cielo para salvar a quien más le importaba. Capítulo 13. El peso de un héroe. El viento rugía en mis oídos mientras me columpiaba con todas mis fuerzas. Cada salto me acercaba más a la silueta de All Might y de Izumi, que aún se aferraba a su pierna con terror en el rostro. Mis sentidos estaban al límite, marcando con claridad el rastro de su voz, su respiración, incluso su miedo. Finalmente, lo vi aterrizar con estruendo en la azotea de un edificio elevado. El concreto tembló bajo su peso, levantando polvo en la noche iluminada por la luna. Izumi cayó de rodillas al suelo, jadeando y abrazándose a sí misma, todavía temblando por la altura. Perdón. Dijo con la voz quebrada, inclinando la cabeza. Yo no quería. Solo quería hablar con usted y All Might, de pie, la observaba en silencio. Pero pude notar algo extraño. Su respiración era irregular, pesada, y sus ojos parecían esconder una sombra. Algo anda mal con él, y pensé mientras me deslizaba silencioso hacia la azotea, ocultándome por ahora en la oscuridad. Izumi, recuperando un poco de fuerzas, levantó la mirada. Había una pregunta ardiendo en su interior, la misma que me había confesado bajo aquel atardecer. Y sin poder detenerse, la lanzó al aire. All Might, ¿y crees que alguien sin Kirk pueda ser un héroe? El símbolo de la paz la miró por unos segundos. Y entonces ocurrió. Un silbido extraño se escuchó, y un vapor denso comenzó a salir de su cuerpo. Izumi abrió los ojos, horrorizada, mientras la figura colosal de All Might se encogía poco a poco. Sus músculos desaparecieron, su traje quedaba suelto, y en cuestión de segundos, donde antes estaba el héroe más fuerte del mundo, ahora había un hombre delgado, casi esquelético, con cicatrices profundas en su cuerpo. Nenoi. Izumi gritó, llevándose las manos a la boca. All Might, ¿y qué te pasó? El hombre tosió, escupiendo un poco de sangre al suelo, y se sostuvo el abdomen con gesto de dolor. Esto y no debía saberlo nadie, pero y dijo con voz ronca. Hace años, en una batalla contra un villano y sufrí una herida mortal. Perdí gran parte de mis órganos internos. Desde entonces, solo puedo mantener mi forma de héroe por unas pocas horas al día. Izumi, con lágrimas en los ojos, apretó los puños. Entonces aún así eres un héroe. Sigues luchando, aunque estés herido. Eso significa que incluso alguien como yo y alguien sin Kirk podría. Pero su voz se quebró de golpe, porque la respuesta no fue lo que esperaba. No, chica. La mirada del héroe caído se volvió dura, incluso fría. Alguien sin Kirk no puede convertirse en héroe. Estarías en constante peligro y morirías antes de poder salvar a nadie. Puedes aspirar a ser muchas otras cosas. Policía, bombero, y ellos también salvan vidas, de formas seguras y reales. Las palabras se clavaron como cuchillas en el corazón de Izumi. Vi cómo su cuerpo se tensaba, cómo sus labios temblaban al contener las lágrimas. Era la misma herida invisible que había cargado toda su vida. Y justo cuando esa chispa de esperanza había comenzado a arder, él la apagaba con una sola frase.
En ese instante, la furia me recorrió como un rayo. ¿Ese es Olmig? ¿Ese es el símbolo de la paz? Decirle a una chica que sueña con salvar a otros que no puede hacerlo solo porque nació diferente. El veneno de la ira me subió por la garganta. No pude contenerme. Con un impulso, lancé mi telaraña al borde de la azotea y me catapulté hacia ellos. Caí con una voltereta frente a Izumi, y Olmigt apenas alcanzó a girarse hacia mí. Desgraciado. Rugí, la voz distorsionada por mi máscara, llena de rabia. ¿En serio piensas que eso es lo que significa ser un héroe? Y antes de que pudiera reaccionar, mi puño impactó contra su pecho. No fue un golpe mortal, ni siquiera con toda mi fuerza, pero lo suficiente para lanzarlo al suelo, haciéndolo rodar unos metros. Izumi jadeó, sorprendida, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo lo miré desde arriba, con el corazón ardiendo y las manos temblando. Un héroe no se mide por un maldito poder y escupí con furia. Se mide por las decisiones que toma. Por cuánto está dispuesto a sacrificar. Y tú le robaste la esperanza a la única persona que tuvo el valor de preguntártelo. El silencio de la azotea pesaba como plomo. Solo se escuchaba la respiración agitada de Izumi y el eco de mis palabras rebotando en toda la azotea. Olmig, todavía en su forma debilitada, me miró con los ojos abiertos de par en par, sorprendido por el golpe que lo había mandado al suelo. Tosió un poco, escupiendo sangre, y levantó la mirada. Espera, ¿por qué me atacas? Tú eres ese tal Spider-Man, ¿no es así? Dijo, con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Yo, todavía con el corazón ardiendo por sus palabras hacia Izumi, apreté los puños. Si piensas todo eso y no mereces llamarte un héroe. Le espeté con rabia. La voz me temblaba, no de miedo, sino de indignación. Y sin pensarlo, recordé algo que me había dicho Gran Torino en uno de sus entrenamientos secretos. Un héroe no se define por lo que puede hacer, sino por lo que decide hacer cuando todos los demás retroceden. Mi frase quedó flotando en el aire, cargada de electricidad, hasta que de pronto una voz suave, temblorosa, se coló a mis espaldas. Pepeter, ¿eres tú? Susurró Izumi, con los ojos abiertos como platos. El mundo entero se me vino abajo en ese instante. Sentí como si me hubieran quitado el piso bajo los pies. Mis pensamientos se atropellaron unos con otros y lo único que pude pensar fue: ya lo malogré, ¿verdad? Me giré lentamente hacia ella, con la mente en blanco, y solté lo primero que me vino a la cabeza, nervioso. Perdone, señorita, creo que me confunde y yo soy Spider-Man. El silencio se volvió cómico. Izumi me miró con una mezcla de sospecha y ternura, y luego entrecerró los ojos. ¿Ah, sí? ¿Y entonces cómo explicas que Spider-Man siempre aparece justo cuando desaparece mi mejor amigo? Dijo, cruzándose de brazos, aunque sus mejillas seguían encendidas. Eso hay coincidencias, muchas coincidencias, respondí, levantando las manos como si no tuviera nada que ver. Izumi no se detuvo, empezó a enumerar. ¿Y las veces que te llamaba al celular y escuchaba sirenas de policía de fondo? ¿O el sonido del viento, como si estuvieras colgando de algo? ¿O esos desaparecí un momento porque tenía que hacer una cosa? Peter, hasta tus movimientos cuando corres son iguales. Yo ya no sabía dónde meterme, así que lo único que pude hacer fue rascarme la nuca, soltar un suspiro y murmurar. Bueno, y me atrapaste, Izumi. Me llevé las manos al rostro, tiré de la máscara lentamente, y cuando mi cara quedó descubierta, forcé una sonrisa nerviosa. Sorpresa, y tu mejor amigo resulta ser Spider-Man. Izumi se quedó en silencio unos segundos, las manos temblando mientras sostenía su libreta. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa tímida, y sus mejillas ardieron aún más. Ella lo sabía y siempre lo supe en el fondo, dijo, bajando la mirada, pero sin dejar de sonreír. Y aunque la tensión del momento seguía en el aire, no pude evitar reírme suavemente. Ella me miró y también rió, como si un secreto gigante acabara de caerse entre los dos. En ese instante, por primera vez, no éramos solo Izumi y Peter. Éramos algo más.
Olmig, aún en su forma delgada, se levantó lentamente del suelo, limpiándose un poco la sangre de la boca. Sus ojos, profundos y cargados de sorpresa, se clavaron en mí. Chico, y esa frase que dijiste y es de mi maestro. ¿Acaso conoces a Gran Torino? Preguntó con seriedad. Me quedé helado, con la mandíbula entreabierta. ¿Gran Torino? Claro que lo conozco, respondí, aún incrédulo. De hecho, y él también es mi maestro. Me entrenó desde que era niño. Los ojos de Olmig se agrandaron, y por un instante, el aire mismo pareció detenerse. Pude sentir cómo su mente estaba encajando piezas que hasta ahora parecían imposibles. Entonces y tal vez, y susurró, y luego me miró con una firmeza renovada. Chico, estaba buscando un sucesor. Alguien digno de recibir mi poder. Ese poder se llama One for All. Es una llama sagrada que se transmite de una persona a otra, aumentando con cada generación. Y aunque seas un vigilante, y eso no significa que no puedas ser un verdadero héroe. Se enderezó, a pesar de su cuerpo frágil, y señaló hacia mí con decisión. Por favor, y conviértete en mi sucesor. El silencio que siguió fue tan pesado que casi me aplastaba. Izumi me miró con los ojos muy abiertos, incapaz de contener la emoción. Peter. Acéptalo. Exclamó, con lágrimas formándose en sus ojos. Como Spider-Man siempre has estado salvando a las personas, y incluso cuando nadie te lo pedía. Si alguien merece ese poder, eres tú. Podrías ser el nuevo símbolo de la paz. Mi corazón se apretó. La voz de Izumi era sincera, llena de admiración y cariño. Y Olmig, el héroe número 1, me estaba ofreciendo algo que miles soñarían con tener. Pero yo bajé la mirada, apreté los puños y, con un nudo en la garganta, respondí. No y gracias, Olmig. No puedo aceptarlo. ¿Qué? Dijeron ambos al unísono, sorprendidos. Izumi dio un paso hacia mí, confundida. ¿Por qué, Peter? ¿Por qué rechazar algo así? Tragué saliva y respiré hondo. Era hora de abrir la herida más profunda que llevaba dentro. Porque y hay cosas que ni siquiera tú sabes, Izumi. Y es momento de contarlas. Los dos me miraban con expectación. El peso de mis recuerdos cayó sobre mis hombros, y comencé a hablar. Les hablé de mi infancia en el orfanato y de cómo nunca tuve una familia real que me apoyara. De aquel día en que hombres oscuros me raptaron y me llevaron a un laboratorio, donde experimentaron conmigo como si fuera un objeto, no una persona. Conté cómo sufrí, cómo me quebraron una y otra vez, hasta que un día y alguien me rescató. Y ese rescate, ese segundo nacimiento, me llevó a convertirme en lo que soy hoy. Spider-Man. Mis palabras fueron duras, pero mi voz estaba llena de convicción cuando cerré mi confesión. Todo lo que viví me formó. Me llevó a ser quien soy ahora. Y no lo cambiaría por nada. Con un gran poder y conlleva una gran responsabilidad. No necesito tu poder, Olmig. Pero sí creo saber quién puede ser tu sucesor. Giré lentamente la cabeza hacia Izumi. Ella se quedó mirándome, con los ojos enrojecidos y lágrimas cayendo por sus mejillas. Estaba tan conmovida por mi historia que ni siquiera comprendió a quién me refería. En lugar de eso, avanzó y me abrazó con todas sus fuerzas, temblando contra mi pecho. Peter, y susurró entre sollozos. No sabía que habías pasado por todo eso, y yo la rodeé con mis brazos, correspondiendo a su abrazo con ternura. Y en ese instante, Olmig, observando la escena, pensó en silencio. Tal vez esto sí podría funcionar. Ese vínculo, esa fe que ella tiene en él y la fuerza que él ve en ella. Quizás el futuro del One for All no está tan claro como yo pensaba, y el viento soplaba fuerte en la azotea donde estábamos, como si el destino mismo estuviera escribiendo una nueva página. Respiré hondo, mirando a Olmig con firmeza. Ya no había dudas en mi voz, solo convicción. Olmig, dije, rompiendo el silencio. Si de verdad buscas un sucesor, y creo que la persona indicada está justo frente a ti. Él arqueó una ceja, sorprendido. Izumi me miró con los ojos muy abiertos, aún con las lágrimas corriendo por sus mejillas.
¿De qué hablas, chico? Preguntó All Might. Me giré hacia Izumi y sonreí con cariño. Ella también fue entrenada por Gran Torino. Tiene un desarrollo físico impresionante, más de lo que cualquiera imaginaría. Y no solo eso, Izumi tiene una habilidad única para analizar quirks, para entender sus límites y posibilidades como si fueran parte de un rompecabezas que solo ella puede resolver. Izumi comenzó a negar con la cabeza, nerviosa, pero yo continué. Y lo más importante y su sueño. Izumi quiere convertirse en la heroína número 1. No solo para ganar fama o reconocimiento y sino porque desea salvar a todas las personas, sin importar quiénes sean, con una gran sonrisa. Ese es el corazón de un verdadero héroe. La voz me temblaba un poco, pero no de miedo, sino de emoción. Por eso, All Might. ¿Por qué no la conviertes en tu sucesora? El silencio cayó como un manto sobre nosotros. Izumi se llevó las manos a la boca, con el rostro encendido de vergüenza y asombro. Pepeteri, ¿qué dices? Balbuceó, sin poder creerlo. All Might se quedó mirando a Izumi fijamente, como si estuviera escudriñando más allá de su apariencia, tratando de medir la fuerza que había en su interior. Finalmente, dejó escapar una carcajada ronca y golpeó suavemente su propio pecho. Vaya, chico, y nunca pensé escuchar algo así de un vigilante. Pero tienes razón, tu amiga tiene fuego en los ojos. Luego suspiró, serio de nuevo. Lo voy a pensar. Sacó una libreta pequeña y escribió algo rápido antes de arrancar la hoja. Aquí tienes, mi número personal. Me lo entregó directamente a mí. Llámame en cualquier momento. Después se dirigió a los dos. Pasaré a visitar a Gran Torino pronto. Hablaré con él y allí decidiré si esta joven tiene lo que se necesita. Izumi estaba paralizada, con la libreta de héroes aún apretada contra su pecho y las mejillas completamente rojas. Yo solo sonreí, satisfecho. Entonces sí es un trato. Olmirka sintió con solemnidad. Y sin transformarse, sin hacer una gran demostración de fuerza, simplemente dio media vuelta y bajó las escaleras en su forma esquelética, encorvado, con el eco de sus pasos resonando en la azotea. Lo observamos irse hasta que su silueta desapareció entre las sombras. Izumi seguía con los ojos vidriosos, como si todo hubiese sido un sueño. Yo, en cambio, respiré profundo y me puse de nuevo la máscara de Spider-Man, ajustándola sobre mi rostro. Bueno, Izumi, parece que las cosas se van a poner mucho más interesantes de ahora en adelante. Ella se limpió las lágrimas y me miró fijamente, sin decir nada, pero con una sonrisa pequeña y temblorosa que lo decía todo. El viento nos envolvió, y en ese instante supe que el destino acababa de cambiar de rumbo. Con todo lo sucedido, ni Izumi ni yo nos dimos cuenta de que el cielo ya se había teñido de tonos naranjas y morados. La noche estaba cayendo sobre la ciudad. La miré de reojo y, con una sonrisa juguetona, dije: «Mi peliverde favorita, ¿y necesitas que te lleve?» Ella se sonrojó de inmediato, escondiendo un poco el rostro en su libreta antes de responder en voz baja. Ese sí, pero y después quiero que me muestres tu traje a detalle y también tus poderes. No pude evitar reír suavemente. Está bien, trato hecho. La tomé con firmeza y, usando mis telarañas, comenzamos a columpiarnos por los edificios. Al principio Izumi se aferraba con fuerza a mí, temblando del miedo, pero poco a poco su risa nerviosa se transformó en carcajadas sinceras. El viento despeinaba su cabello verde, y sus ojos brillaban con la emoción del momento. Para mí, fue un viaje corto pero para ella, se convirtió en una experiencia que jamás olvidaría. Finalmente, la dejé suavemente frente a la puerta de su casa, ambos con sonrisas cómplices que hablaban más que 1000 palabras. Capítulo 14. El villano de Lodo regresa. Al día siguiente todo parecía normal. El sol entraba por la ventana del salón, los profesores daban sus clases como siempre, y los estudiantes murmuraban entre ellos sin prestarme mucha atención. Pero para Izumi no era un día cualquiera.
Apenas sonó la campana de inicio, me miraba con esos ojos brillantes de emoción y comenzó a bombardearme con preguntas como si fuera una reportera de héroes profesional. Peter. ¿Cuánta fuerza tienes exactamente? ¿Cómo haces lo de la telaraña? ¿Es natural o es tecnología? ¿Tu traje lo armaste tú? ¿Desde cuándo puedes hacer todo eso? Yo solté una pequeña risa nerviosa y tuve que responder con calma. El traje lo diseñé yo, con materiales que podía conseguir sin levantar sospechas. Los lanzadores de telaraña también los fabriqué. Fue lo más complicado, porque tuve que trabajar la fórmula química en secreto. En cuanto a mi fuerza y aún no sé mis límites. Lo máximo que levanté fue un auto, pero creo que puedo hacer más. Izumi se quedó en silencio unos segundos, con la mirada fija en mí. Sabía que esa expresión significaba solo una cosa. Estaba en modo fanática total. Abrió de inmediato su inseparable libreta, escribió en letras grandes análisis de héroes N14. Spider-Man y comenzó a anotar detalles de todo lo que yo le decía. No podía evitar sonreír, verla tan emocionada me hacía sentir que tal vez no estaba tan solo en esto. Las horas pasaron rápido, y cuando terminó la jornada, salimos juntos de la secundaria. Íbamos hablando de tonterías, como siempre, cuando notamos algo extraño en la calle principal. Una multitud de personas se agolpaba en la esquina, murmurando con nerviosismo. Nos miramos con Izumi y decidimos acercarnos. Pregunté a un hombre mayor que estaba entre la multitud. Disculpe, ¿qué está pasando? El hombre, sudando y con el rostro preocupado, respondió. Hay un villano más adelante y capturó a un chico y lo está usando como rehén. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Sentí como mi sentido arácnido comenzaba a vibrar como una alarma en mi cabeza. Miré a Izumi, que me devolvió la mirada con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que ella estaba pensando lo mismo que yo. Esto no podía terminar mal. El murmullo de la gente era cada vez más intenso, algunos gritaban que llegara un héroe profesional, otros solo observaban impotentes. Y ahí estaba yo, escondiendo bajo mi uniforme escolar la verdad de quién era. El instante había llegado. Me aparté de la multitud y me metí en un callejón cercano. El corazón me latía con fuerza mientras me ponía la máscara y el traje. No quería perder tiempo y tenía que detener al villano antes de que alguien saliera herido. Lo que no sabía era que varios héroes ya estaban alrededor del lugar, pero en lugar de actuar, se limitaban a contener a la gente. Manténganse atrás, esperen refuerzos, decían. Sus voces parecían firmes, pero en sus ojos podía ver la inseguridad. Mientras tanto, Izumi había logrado abrirse paso entre la multitud, y cuando finalmente pudo ver al villano, se quedó helada. No era un criminal cualquiera y era el villano de Lodo. Y en su interior atrapado, forcejeando y gritando lleno de furia, estaba nada más y nada menos que Katsuki Bakugou. Los héroes presentes no se movían. Solo repetían que esperaran a un héroe con un mejor Kirk. Izumi apretó los puños con rabia, sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas. ¿Cómo podían solo mirar? De pronto, sin darse cuenta, su cuerpo se movió por instinto. Cuando recuperó la conciencia de lo que hacía ya estaba corriendo hacia el villano. El miedo la golpeó en seco, pero no se detuvo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pensaba desesperada. Con rapidez, tomó su mochila y la lanzó directamente al rostro del monstruo de lodo, cegándolo por un instante. Aprovechó la oportunidad y, demostrando la agilidad que tantas veces había practicado en su entrenamiento, dio una voltereta para caer detrás del villano e intentó sujetar la mano de Bakugou. «Aguanta, Bakugou», gritó, con la voz temblorosa pero decidida. Fue entonces que llegué yo. Con un disparo rápido de telaraña, los atrapé a los dos al mismo tiempo y tiré con fuerza, alejándolos de inmediato del peligro. Eso fue muy imprudente, peliverde. Exclamé mientras los jalaba hacia la seguridad de un tejado cercano. Izumi se quedó jadeando, con el rostro rojo tanto por el esfuerzo como por la vergüenza. Bakugou, furioso, gritaba insultos mientras trataba de liberarse, pero lo mantenía asegurado con la red.
Abajo, el villano rugía con rabia, sacudiéndose para librarse de la mochila pegada en su cara, mientras la multitud estallaba en gritos. El verdadero enfrentamiento estaba a punto de comenzar. El villano de lodo rugió, lanzando ondas viscosas a su alrededor mientras la gente gritaba. ¿Quién demonios se atreve a interferir conmigo? Yo caí del tejado con un giro, lanzando 2 telarañas que me impulsaron directo hacia su cara. Tranquilo, Flubber, no hace falta gritar. Algunos tenemos oído sensible, dije antes de lanzarle una patada en la mandíbula viscosa. El golpe lo hizo tambalear, pero su cuerpo se regeneró al instante. Tú eres ese tal Spider-Man. Bueno, sí, pero entre nosotros, esperaba un apodo más original. ¿Qué sigue? ¿Bicho con mallas? Respondí mientras esquivaba un tentáculo de lodo que intentó golpearme. El monstruo trató de atraparme, pero yo me balanceaba con telarañas en círculos rápidos, esquivando con saltos acrobáticos. Oye, amigo, no quiero criticar tu estilo, pero ¿y alguna vez consideraste tomar un baño? Hueles como si alguien hubiera olvidado una pizza en el sol durante una semana. La gente comenzó a reír nerviosa, incluso algunos héroes que seguían sin intervenir. Izumi me miraba desde el tejado con los ojos brillando, entre nerviosa y fascinada. El villano rugió más fuerte y lanzó una oleada de lodo hacia mí. Respondí lanzando una red gruesa directo a su cara. Hora de tapar ese boquita de cloaca. Bromeé mientras el chorro de telaraña le cubría la boca. El villano forcejeaba, rompiendo poco a poco la red. Yo caí de pie frente a él, sacudiendo la cabeza con fingida decepción. ¿Sabes qué es lo peor de ti? Que ni siquiera tienes Kirkol y eres literalmente una baba gigante con mal carácter. Mientras se enfurecía y cargaba contra mí, aproveché el impulso para lanzarme sobre su cuerpo viscoso y pegar múltiples redes alrededor, como si intentara envolverlo en una telaraña gigante. Felicidades, ganaste un viaje gratis a la lavandería. Versión lavado intenso. El villano cayó al suelo, a medio inmovilizar. La multitud estalló en vítores. Izumi tenía ambas manos en el pecho, conteniendo la emoción, mientras Bakugou seguía gritando. Yo podría haber salido solo, maldito nerd de mallas. Sí, claro, campeón. Seguro podías, le respondí con ironía. De hecho, te veías tan cómodo dentro de ese lodo que pensé que era un nuevo stat. Bakugou buzó, mientras Izumi, sin poder contener la risa, dejó escapar un PFFFT. Que me hizo sonreír bajo la máscara. El villano intentaba liberarse de la telaraña, y yo me agaché en posición de ataque. Bueno, Slime de segunda y listo para el segundo round. Porque yo sí lo estoy. El villano de lodo, aún forcejeando con mis telarañas, rugía como una bestia sin control. Yo ya estaba a punto de lanzarme de nuevo cuando una sombra enorme cayó del cielo. El suelo tembló con el impacto. Ya he escuchado suficiente. Tronó una voz imponente. All Might apareció en toda su gloria, con la sonrisa radiante y los músculos marcados como si la luz misma lo siguiera. Porque yo estoy aquí. Con un solo puñetazo, el aire se comprimió como si un trueno hubiera explotado. El villano de lodo salió disparado contra la pared, reventando en pedazos viscosos hasta quedar completamente inconsciente. La multitud estalló en aplausos y vítores. Yo levanté las manos en señal de ok. Bueno, y supongo que aquí ya no me necesitan. Con permiso, dijo Monchito y murmuré en voz baja, lanzando una telaraña al edificio más cercano y saliendo disparado antes de que alguno de los héroes intentara detenerme. Mientras me alejaba, escuchaba a la gente vitoreando el nombre de All Might. Izumi, sin embargo, me siguió con la mirada, sonrojada, sabiendo perfectamente que detrás de la máscara estaba yo. Y así, mientras el símbolo de la paz recibía la gloria del triunfo, Spider-Man desaparecía entre los rascacielos, fiel a su estilo. Ayudar en silencio y escapar antes de que llegaran los problemas. El sol ya había comenzado a ocultarse cuando, después de cambiarme a toda velocidad en un callejón, corrí para encontrarme con Izumi.
Ella recién salía del edificio donde la había dejado a salvo, aún con el corazón latiéndole fuerte por todo lo que pasó. ¿Estás bien? Le pregunté, algo agitado. Sí, gracias, Peter. Sonrió débilmente, todavía con los ojos brillantes. No puedo creer lo que hiciste y cómo apareció Olmid. Nos quedamos hablando mientras caminábamos por la vereda, la multitud a nuestras espaldas aún comentando la batalla. Izumi gesticulaba emocionada, y yo no podía evitar sonreír por verla así. Pero entonces, una voz potente nos detuvo. Jóvenes, esperen. Giramos al mismo tiempo. Olmid venía tras nosotros, todavía en su forma musculosa, imponente y lleno de energía. Pero apenas dio un par de pasos más, su cuerpo comenzó a soltar vapor y, con un sonido ahogado, cambió a su forma esquelética, delgada y frágil. Un hilo de sangre le cayó por la comisura de los labios mientras respiraba hondo. Izumi y yo nos quedamos congelados. Era como si el mundo se hubiera detenido. Yo estuve en la escena desde el principio. Dijo Olmid con una voz mucho más grave y pausada. Vi cómo actuaron ambos. Cómo se arriesgaron para salvar a ese chico rubio. Izumi tragó saliva, sin atreverse a hablar. He visto esa mirada antes y ese impulso de lanzarse al peligro sin pensarlo, solo para salvar una vida. Continuó, mirándonos fijamente. Eso es algo que todos los héroes más grandes de la historia tenían en común. Sus cuerpos se movían solos. Yo no dije nada. Solo escuchaba en silencio, con el corazón acelerado. Olmid entonces giró suavemente la cabeza hacia Izumi. Y sé de lo que hablamos antes, señorita Midoriya. Sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y decisión. Por eso te pregunto, aquí y ahora, y el silencio nos envolvió. Izumi respiraba rápido, sorprendida. ¿Quieres convertirte en mi sucesora? Terminó diciendo Olmid, con una voz grave pero llena de esperanza. Izumi abrió los ojos como platos. Su libreta casi se le cayó de las manos. Yo, a su lado, me quedé quieto, sin poder evitar sonreír levemente. Olmid había hecho su elección. Izumi se quedó mirando a Olmid como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas contenidas y una emoción tan grande que apenas podía respirar. Ese sí. Exclamó con la voz temblorosa pero firme. Sí, quiero convertirme en su sucesora. Olmid asintió lentamente, esbozando una sonrisa cansada pero sincera, como si con esas palabras hubiera depositado un nuevo rayo de esperanza en el mundo. Yo observaba en silencio, sin atreverme a interrumpir aquel momento. Era como ver cómo se escribía la primera página de una nueva historia, una que cambiaría todo lo que conocíamos. De repente, el solemne silencio se rompió con un grito furioso que resonó a lo lejos, desde el edificio donde aún seguía alguien pegado a mi telaraña. Algún extra me saque a esta maldita red. Izumi y yo parpadeamos sorprendidos, mientras Olmid soltó una pequeña tos para disimular la risa que casi se le escapaba. Yo me llevé la mano a la nuca, un poco avergonzado, y dije en voz baja. Ups, y parece que olvidé un pequeño detalle. La tensión desapareció por un momento, reemplazada por una chispa de humor que solo hizo más humano aquel instante que iba a marcar el destino de todos. Capítulo 15. El sueño americano de Olmid. La tarde estaba teñida de un naranja cálido cuando Olmid nos citó en un parque relativamente tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Ya estaba en su forma flaca, con esa sonrisa algo cansada pero firme. Se notaba que había tomado una decisión y que no había vuelta atrás. Muy bien, señorita Midoriya, y empezó, con tono solemne. Si realmente va a ser mi sucesora, primero debemos preparar su cuerpo. El poder que llevo dentro no puede transmitirse a la ligera. Si tu cuerpo no está listo, se desgarrará desde adentro. Izumi tragó saliva, nerviosa pero emocionada. Yo, a su lado, cruzaba los brazos, intrigado. Olmid sacó una carpeta arrugada y la abrió dramáticamente. Este es el plan del sueño americano. Lo dijo con tanta seriedad que por un instante parecía que estaba revelando un secreto de estado.
Comerás 5 veces al día, con un balance exacto de proteínas, carbohidratos y vegetales. Dormirás mínimo 8 horas, ni una menos. Y entrenarás con un calendario que haría llorar a un atleta olímpico. Izumi abrió su libreta y empezó a anotar frenéticamente cada palabra. ¿Y qué incluye el entrenamiento? Preguntó, con los ojos brillando. Olmig sonrió y extendió el brazo, señalando hacia el horizonte. La playa Aragobá. Fuimos al lugar, y lo que encontramos fue desolador. Toneladas de basura, electrodomésticos oxidados, escombros de construcción y hasta autos abandonados. Todo arrojado sin control, como si la playa se hubiera convertido en el vertedero de una ciudad entera. Tu misión, y explicó Olmig con voz grave, será limpiar este lugar con tus propias manos. Esto fortalecerá tu cuerpo, tu voluntad y tu espíritu. Izumi miró la montaña de chatarra con una mezcla de shock y determinación. Lo haré. Yo la miraba un poco incrédulo. Olmig, ¿no crees que esto es demasiado? Parece un plan de limpieza municipal, no de héroe. Olmig tosió un poco de sangre y respondió con seriedad. La grandeza de un héroe empieza con los cimientos más humildes. Y así comenzaron los días más duros y extraños de entrenamiento. Rutina del sueño americano: madrugadas corriendo con bolsas de basura en los hombros. Flexiones y abdominales entre montañas de chatarra. Levantar refrigeradores oxidados como si fueran pesas. Dormir con un horario militar. Dieta estricta. Nada de frituras, nada de dulces. Yo trataba de ayudar a Izumi en lo que podía, pero ella insistía en hacerlo sola. Tenía ese fuego en los ojos que no admitía excusas. La sorpresa de Olmig: pasaron los meses y, contra todo pronóstico, Izumi avanzaba a una velocidad increíble. Donde Olmig calculaba 10 meses de esfuerzo, ella lo logró en 6. La playa Aragobá, que antes era un vertedero, comenzó a brillar con un nuevo aire. El mar volvía a sentirse limpio, y la arena resplandecía bajo el sol. Lo imposible se había vuelto real. El día que recogió el último pedazo de chatarra, Izumi se dejó caer sobre la arena, agotada pero feliz. Olmig la observaba en silencio, con los ojos entrecerrados. Una sonrisa orgullosa se dibujó en su rostro flaco. Increíble, y susurró. Pensé que necesitarías 10 meses. Pero lo lograste en 6. Tu cuerpo ya está listo y para recibir mi poder. Izumi, cubierta de sudor y con el cabello alborotado, levantó la cabeza, sorprendida. ¿De verdad? ¿Y? Olmig asintió con firmeza. Sí. Has superado mis expectativas. Y eso solo lo hacen los héroes destinados a cambiar el mundo. Es hora que te transfiera el poder. Yo, mirando todo desde atrás, no pude evitar sonreír. La playa estaba limpia, pero lo más impresionante era ver cómo Izumi había cambiado. Su cuerpo, su determinación, y ya no era la misma chica que dudaba de sí misma. Ahora brillaba con una fuerza propia. Y, en lo profundo de mi mente, pensé. Esto apenas es el comienzo. Me quedé con la boca abierta cuando Olmig, con toda la solemnidad del mundo, se sacó un mechón de cabello y lo sostuvo entre sus dedos como si fuera la llave de un reino. Toma, dijo. Debes ingerir esto para que el One for All se transmita. La palabra comértelo retumbó en mi cabeza con la fuerza de un trueno. Por un momento todo se volvió lento. El viento, las olas lejanas, el rumor distante de la ciudad. Izumi me miró con los ojos aún más abiertos que yo. Su libreta quedó olvidada a un lado. No pude evitar soltar una risita nerviosa y, en automático, saqué el celular. Mis dedos temblaron un poco mientras acercaba la cámara y tomaba un par de fotos rápidas, sin que ninguno de los dos se percatara. Por si algún día quiero chantajearlo, y pensé en broma, sintiéndome un poco culpable por el pensamiento, pero incapaz de contener la sonrisa. Me pegué un poco más, curioso. Olmig, ¿y ahora qué? ¿Cómo se activa el Kirk una vez que Izumi lo coma? Pregunté, tratando de sonar serio y a la vez cuidando de no reírme. Olmig me miró con esa mezcla de cansancio y calidez que ya conocía.
se aclaró la garganta y explicó con calma, como quien lee instrucciones de algo sagrado. One for All no es algo que se encienda con un botón. No es magia inmediata. Primero, el ADN debe integrarse con el receptor. Luego continuó, habrá un período en el que el cuerpo debe aprender a soportar y distribuir el poder. Requiere tiempo, entrenamiento y, sobre todo, paciencia. Izumi asintió con la expresión entre emocionada y aterrada. Me va a doler. Susurró. Puede, respondió Olmig con honestidad. El cuerpo sentirá un cambio. El poder intentará encajar donde antes no había nada. Por eso te he preparado físicamente. Para que tus músculos, tus órganos y tu voluntad estén listos. Pero ten en cuenta algo muy importante. No es inmediato ni es indoloro. Izumi apretó el mechón entre dedos temblorosos, respiró hondo y, con una determinación que me clavó en el suelo, se lo llevó a la boca y lo tragó en un movimiento decidido. El silencio fue absoluto durante unos segundos que se me hicieron eternos. Olmig cerró los ojos, como si rezara en silencio. Yo no pude contener el impulso. Me mordí la palma de la mano para no gritar ni saltar de la emoción. Muy bien, dijo Olmig al fin. Ahora comienza la verdadera prueba. Primero, descanso. Luego iniciaremos un proceso de conexión. Ejercicios de agilidad, cargas progresivas y meditación para que su cuerpo y mente aprendan a manejar el flujo del One for All. Izumi cayó de rodillas, exánime, pero sonriendo, con lágrimas mezclándose con la arena que aún quedaba en sus manos. La miré, sentí un orgullo indescriptible. Me arrodillé a su lado y le di un pequeño golpe en el hombro. Lo hiciste, y susurré. Ella me devolvió una mirada que me atravesó. Gracias por creer en mí, Peter, murmuró, y por primera vez su voz sonó completamente segura. Olmig respiró profundo y, con voz grave, añadió. No es un camino fácil. Pero te ayudaré. Y tú también, Peter. Quiero que estés al lado de mi gorilla durante este proceso, como apoyo y como su ancla. Asentí, sintiendo el peso y el honor de la petición. Mientras tanto, yo no podía dejar de pensar en las fotos que había tomado, pequeños secretos que, quién sabe, algún día me sacarían una sonrisa. Guardé el celular en el bolsillo, esta vez sin risa, con una mezcla de alivio y responsabilidad. La noche nos envolvía. Allí, en la azotea, con Olmig respirando con dificultad y con Izumi empezando a asimilar lo que había hecho, supe que nada volvería a ser igual. Ni para ella, ni para mí, ni para la ciudad. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos haciendo algo correcto. Y estaba dispuesto a pagar el precio que hiciera falta. La despedida con Izumi y Olmig todavía pesaba en mi cabeza, pero no había tiempo para dormirse en los laureles. Apenas llegué a casa, me puse el traje y salí a patrullar. Esa noche iba a ser diferente. La ciudad nunca duerme. O al menos, yo ya aprendí que no lo hace. Desde que llevo más de un año con esta doble vida, he visto cada rincón oscuro, cada tejado corroído por el tiempo, cada calle donde la luz de un farol parparea y revela más de lo que debería. Me gusta salvar a la gente, me gusta sentir que mis telarañas sirven para algo más que columpiarme como un loco entre edificios. Pero también, y esto no me lo puedo negar, cada vez que logro escapar de los héroes profesionales que intentan atraparme, siento un cosquilleo extraño, una mezcla de orgullo y adrenalina. Como si, en el fondo, la ciudad entera fuera un tablero de ajedrez donde siempre estoy un paso adelante. La despedida con Izumi y Olmig todavía pesaba en mi cabeza, pero no había tiempo para dormirse en los laureles. Apenas llegué a casa, me puse el traje y salí a patrullar. Esa noche iba a ser diferente. La ciudad nunca duerme. O al menos, yo ya aprendí que no lo hace. Desde que llevo más de un año con esta doble vida, he visto cada rincón oscuro, cada tejado corroído por el tiempo, cada calle donde la luz de un farol parparea y revela más de lo que debería. Me gusta salvar a la gente, me gusta sentir que mis telarañas sirven para algo más que columpiarme como un loco entre edificios. Pero también, y esto no me lo puedo negar, cada vez que logro escapar de los héroes profesionales que intentan atraparme, siento un cosquilleo extraño, una mezcla de orgullo y adrenalina.
como si, en el fondo, la ciudad entera fuera un tablero de ajedrez donde siempre estoy un paso adelante. Saltaba de azotea en azotea cuando lo vi. Una columna de humo gris elevándose a lo lejos, como una señal en medio del cielo nocturno. Eso y no parece una parrillada de medianoche, murmuré, ajustando la vista. Sin pensarlo, lancé una telaraña y me impulsé hacia el origen. El viento frío golpeaba mi máscara, y a cada balanceo el humo se hacía más denso, más oscuro. Cuando alcancé uno de los edificios altos cercanos, me detuve en el borde y me agaché para observar la escena. Lo que vi me tensó los músculos al instante. En la calle, entre farolas rotas y autos volcados, estaba Eraserhead. Su silueta era inconfundible. El cabello largo y negro flotando en cada movimiento, los ojos rojos brillando con concentración mientras sus vendas cortaban el aire como látigos. Frente a él, un monstruo. Literalmente. Un hombre deformado por músculos grotescos, con un casco óseo que asemejaba la cabeza de un toro, respirando con un resuello animal. Un minotauro de carne y rabia que lanzaba golpes capaces de partir en dos el pavimento. ¡Oh, genial! Un cosplay de mitología griega con esteroides y susurré, pero el chiste murió en mi garganta al ver lo que pasaba detrás. A sus espaldas, un edificio viejo, probablemente una fábrica abandonada, estaba a punto de venirse abajo. Grietas corrían por sus muros como telarañas, y cada rugido del minotauro hacía temblar más los cimientos. Era una carrera contra el tiempo. O el monstruo destrozaba a Eraser, o el edificio colapsaba sobre cualquiera que no lograra escapar. Y yo estaba en el punto perfecto para decidir si me lanzaba o si dejaba que los héroes se encargaran. Me lancé sin dudarlo. La caída desde el borde del edificio fue una fracción de segundo donde todo se ralentizó. Las luces lejanas, el crujido del asfalto, el ruido sordo del monstruo preparándose para un nuevo envite. Aterricé con las rodillas semiflexionadas y una telaraña que frenó mi impulso, apenas para tener el equilibrio. Vi a Aizawa a mi izquierda, encorvado, respirando con dificultad la ropa hecha jirones, una sombra de sangre en la comisura de su boca. Estaba jodidamente herido, pero aún en pie. El minotauro giró hacia mí con un gruñido. Tenía la mandíbula hinchada, los ojos inyectados en rabia. No esperé a pensarlo. Lancé una patada directa que impactó limpio en su rostro óseo, un golpe calibrado para aturdir, no para matar. El casco de hueso crujió y el titán dio un paso atrás, tambaleándose. Eraser. Voceé mientras me incorporaba, con la adrenalina golpeando. Es bueno verte de nuevo. ¿Necesitas un poco de ayuda? Aizawa me miró con esos ojos que siempre parecían evaluar hasta el último átomo de intención en mi cuerpo. Por un par de segundos su expresión fue solo cansancio. Luego, como si rehusara mostrar gratitud, respondió con su habitual tono áspero. Bueno, Spider-Man. Solo por esta vez. Pero la próxima te atrapo. No era broma ni amenaza vacía. En su voz había la promesa férrea de un maestro. Yo sonreí bajo la máscara. Le devolví la broma con un movimiento de hombros y luego volví al combate. Con Aizawa cojeando a mi derecha, ataqué en ráfagas. Telarañas fuertes en las muñecas del monstruo para frenarlo, cuerda tras cuerda en mitad de su torso para amordazar la potencia de sus golpes. Aizawa, recuperando algo de compostura, lanzó un par de golpes precisos que parecían medir cada fibra del enemigo. Aún con el cuerpo castigado, seguía siendo una máquina de eficiencia. El minotauro, no obstante, no cedía fácilmente. Cada vez que intentábamos inmovilizarlo, un arranque de fuerza extra lo sacudía y lograba liberarse. Había algo en sus movimientos, una potencia artificial que no encajaba con solo músculo bien entrenado. Mientras uno de sus puños casi me arranca la máscara, lo único que pude pensar fue que eso no era normal. Aizawa, ¿puedes sí? Intenté preguntar entre jadeos, mientras lanzaba otra red al cuello del monstruo. Él ladeó la cabeza, haciendo eco con una mano para escupir una palabra. Céntrate en contenerlo. Yo intento neutralizarlo. Obedecí.
Más telaraña, más agarre, angulando para que los golpes del minotauro rebotaran contra mi defensa el tiempo suficiente para que Aizawa pudiera usar su técnica. Cada segundo ganado era vital. El edificio seguía quejándose, pequeñas nubes de polvo caían desde el cornisa, y el rumor de un derrumbe se sentía como un tambor lejano. Mientras lo sujetábamos entre los dos, por un instante breve y extraño, sentí algo parecido a respeto compartido no por mi persona, sino por la coreografía de la lucha. Maestro y vigilante improvisado enfrentándose a una bestia que no debió existir. Y, por primera vez en mucho tiempo, mi cosquilleo de orgullo fue exactamente eso. Una chispa para mantenerme alerta, no vanidad. El minotauro lanzó un último rugido, y la noche entera pareció contener la respiración. El monstruo consiguió zafarse con una ráfaga de fuerza brutal. Sentí el tirón en las telarañas como si alguien arrancara cuerdas de acero. En un segundo de furia desenfrenada, su puño impactó directo contra Aizawa. El gruñido que escapó de la garganta del héroe fue corto, seco y después vino el sonido húmedo y definitivo de hueso cediendo. Aizawa cayó al suelo, la pierna doblada en un ángulo que no debería existir, un hilo de sangre manando en la rodilla. Se quedó inmóvil, con los ojos entrecerrados por dolor, pero aún respirando. Antes de que pudiera reaccionar, el minotauro me lanzó un gancho con la misma potencia de un camión. El golpe me lanzó por los aires. Mi espalda chocó contra el borde de la acera y rodé, sintiendo el mundo inclinarse como si la gravedad hubiera decidido jugar en mi contra. El edificio viejo junto a nosotros crujió. Una lluvia de polvo y cascotes comenzó a caer. El impacto me dejó aturdido, la máscara vibrando, pero consciente. Olía a cemento quebrado, a metal viejo y algo más, un regusto químico que me encendió todos los sensores. Lo vi todo claro en un segundo. Las cajas volcadas en el interior de la fábrica, latas, tanques pequeños, recipientes con etiquetas rasgadas. Productos inflamables. Si aquello prendía, el viejo caserón no solo se vendría abajo, sería una explosión en cadena. No había tiempo para delicadezas. Me incorporé con esfuerzo, respirando con la máscara empañada por el polvo, y grité hacia Aizawa con la voz que pude forzar. Eraser. Tengo un plan, pero va a ser arriesgado. Encárgate de que nadie más se acerque a lo que voy a hacer. Aizawa jadeó, el dolor atravesándole la cara, pero asintió con una mezcla de orgullo y resignación. Con voz como raspada, dijo. Y solo por esta vez, Spider-Man. Mantén la cabeza abajo. Nadie entra. Mientras él gritaba órdenes para distanciar a cualquier transeúnte y recalibraba su postura para aguantar, yo ya estaba en movimiento. Aproveché un momento en que el minotauro retrocedió para tomar impulso. Salté, y con un movimiento arriesgado me encaramé sobre su espalda, un audaz agarre con telarañas entre su cadera y su hombro. El animal rugió, sacudiéndose, intentando arrancarme de encima, pero yo me aferré. Con un esfuerzo supremo, dirigí su impulso hacia la pared más débil del edificio antiguo. No buscaba matar al monstruo. Buscaba utilizar su masa para abrir una vía, un choque que me permitiera alcanzar los depósitos inflamables antes de que el colapso sepultara todo. El crujido de la fachada y el olor acre a solventes explotaron en mi nariz cuando golpeamos la pared. Una grieta se abrió como una herida. Chispas volvieron, hubo un olor más intenso gas, y de repente, entre el polvo, unas llamas pequeñas lamieron una pila de trapos aceitados. El fuego encontró su banquete con una rapidez que heló mi sangre. En segundos la llama se propagó, lamiendo bidones, subiendo por vigas secas. El calor me pegó en la cara como un golpe. Vi a Aizawa forcejeando para incorporarse, clavando la mirada en mí con una mezcla de alarma y aprobación. El minotauro, ahora enloquecido por el fuego, embistió hacia atrás, rompiendo más el derrumbe y desatando una lluvia de escombros. Me aferré con uñas y telaraña a la espalda del monstruo, consciente de que el plan funcionaba pero también de que había cruzado una línea peligrosa. Humo negro empezó a tragarse la calle, las llamas lamían las ventanas rotas, y el sonido de la estructura que se rendía al fuego se mezcló con los gritos lejanos de gente que huía. No era heroico. Era necesario.
Y mientras la noche se llenaba de fuego y escombros, supe que lo que viniera después decidiría si habíamos salvado a la ciudad o condenado parte de ella. Me aferré con uñas y telaraña a las columnas corroídas, tirando con todo lo que mi cuerpo herido aún podía ofrecer. Las fibras de seda crujieron como cuerdas de guerra antiguas. El concreto, mordido por la óxido y el tiempo, dio un quejido profundo y luego cedió. Columnas doblándose, vigas que crujían como huesos, una catarata de polvo y metal que abrió una nueva boca en la estructura. La losa se vino abajo en un estruendo que parecía gritar victoria. Por un latido uno solo la noche pareció contener la respiración. El Minotauro quedó sepultado bajo la avalancha, su furia atrapada entre escombros y llamas. Pensé que habíamos ganado. Pensé que la tierra nos devolvía un respiro. No era así. Del humo surgió un relieve infernal. Sombras que se retorcían, brasas que delineaban una figura. El cuerpo del Minotauro, parcialmente aplastado pero no sometido, se levantó con la misma terquedad de un volcán. Las llamas lamieron su piel como si lo alimentaran. Sus ojos eran hornos. Y entonces, con la violencia de una tragedia anunciada, cargó. Aizawa no tuvo tiempo de levantarse por completo. La embestida fue una flecha de fuerza pura que partió el aire en dos. Vi el cuerno dirigirse hacia él, un proyectil de hierro y odio, y supe que no llegaría. En ese segundo, la decisión fue más rápida que el pensamiento. Me lancé hacia adelante como si el mundo dependiera de ese segundo. Lo empujé con todo lo que me quedaba. El impacto no fue suave ni noble. Fue un choque de destinos. El cuerno me atravesó como si atravesara el tiempo mismo, abriendo una herida que ardió con la furia de 100 incendios. Un fuego interno explotó en mi abdomen y la luz se fracturó en destellos blancos. El Minotauro siguió su carrera, imparable, y yo volé. El aire me abofeteó la cara. Vi la ciudad en fragmentos. Farolas que temblaban, sombras que huían, el reflejo del fuego en cristales rotos. Mi cuerpo describió un arco terrible y magnífico. Golpeé la fachada de un viejo depósito vacío con la violencia de una roca lanzada desde la garganta de una montaña. La madera crujió. El polvo estalló en una nube que me tragó. Caí dentro como una estrella muerta que aún chispea al tocar el suelo. Pero incluso tirado en la penumbra, la noche no me permitió sucumbir al silencio. El mundo dolía en cada costilla. Me incorporé con esfuerzo, cada movimiento una negociación con el dolor. Podía oír el latido de mi propia sangre como un tambor antiguo. Rápido, insistente. Afuera, la ciudad ardía y gemía. Aizawa, herido y maltratado, se arrastraba entre humo y escombros, y su voz, esa voz que nunca pide ayuda, llegó hasta mí, quebrada pero firme. Por un instante, el puro espectáculo del desastre me invadió. La ciudad como un tablero en llamas, héroes y monstruos tallados por la urgencia, y yo en el borde de todo eso, con la carne abierta y la voluntad encendida. No era un final. Era la puntuación entre dos actos. Una pausa donde los sobrevivientes respiran y se preparan para la siguiente carga. El dolor me enseñó la verdad que siempre supe en el fondo. La línea entre la gloria y la derrota es un hilo, y a veces hay que romperse para sostener a otros. Me apoyé contra la pared podrida, clavé los dedos en la madera hasta que sangraron, y miré la boca de la noche por donde las llamas rugían. La sangre en mi palma formó un mapa que no quería leer. Rus, polvo y fuego. Y en medio de todo, una certeza fría. Podía caer, y todavía podía levantarme. Respiré. Un sonido bajo, como el motor de algo que vuelve a encenderse. Con la máscara manchada y la costilla latiendo como campana de barco, escupí sangre y una promesa en voz baja. Aún no, y dije. No hoy. Afuera, el estruendo del derrumbe seguía marcando el ritmo. Dentro de mí, la rabia y la responsabilidad se amasaban en fuerza. El dolor me desgarró otra vez cuando mis dedos encontraron la herida abierta. La sangre brotaba caliente y rápida, un hilo rojo que marcaba el compás de mi respiración. No había tiempo para vacilar. Con manos temblorosas, lancé un mechón de telaraña denso, tejido como vendaje y anclado a mi propio traje. La seda se pegó a la carne, fría al principio, luego caliente por la sangre.
Apreté los puños hasta que los nudillos dolieron. La tela improvisada sujetó la herida y, por un instante, el mundo pareció admitir un respiro. La voluntad, esa chispa que siempre me arrastra cuando todo lo demás falla, se encendió como carbón al soplo. No era fuerza física. Era decisión pura. Levantarme, pelear, terminar esto. Mis piernas temblaron, pero me incorporé. El humo me pegó en la garganta y el sabor del hierro llenó mi boca, pero en mis ojos se encendió una resolución nueva, terriblemente simple. El Minotauro, todavía con brasas en la piel y furia en la mirada, se volvió hacia mí como si yo fuera su destino inevitable. Vi a Aizawa detrás de una cortina de humo, apoyado en un montículo de escombros, la pierna rota y la respiración contenida. Sus ojos siempre implacables se abrieron un poco más. Había allí algo más que sorpresa. Reconocimiento. Me clavó la mirada, y por un segundo, la ciudad entera pareció detenerse para mirarnos. Entonces cargué. No con la gracia de antes, ni con la agilidad de un chico en su primer acto heroico, sino con la furia concentrada de alguien que ha decidido no ceder. Mis golpes no fueron patadas elegantes ni fintas juguetonas. Fueron martillos. Cada puño que lanzaba llevaba dentro el peso de la noche, de las calles que he visto arder, de todas las veces que corrí y nadie me aplaudió. El Minotauro retrocedió, sorprendido por la intensidad. Su cabeza zozobró como la de un coloso al que le devoran las raíces. 1, 2, 3 golpes. El suelo tembló con cada impacto. La bestia voló hacia atrás como si la gravedad hubiera cambiado de bando. Vi su cuerpo describir un arco en el aire, sombras y fuego recortando su silueta contra la luna. No pensé. Mis telarañas salieron por instinto, rápidas y firmes, y lo envolvieron con precisión quirúrgica. Lo sujeté en pleno vuelo, tirando del lienzo pegajoso hasta que su peso colgó suspendido entre la noche y las llamas. No era el final aún. El monstruo pataleó, arremetió, giró como una rueda de molino. Yo lo hice girar conmigo. Unas cuantas volteretas en el aire, fuerza concatenada, usando su masa para imprimirle una inercia que lo volviera contra sí mismo. Cada giro era un trueno, cada tirón una oración a algo que no sabía cómo llamar. Lo lancé contra el pavimento con la violencia de quien lanza una losa al mar. Un estallido de polvo, una onda que levantó trozos de asfalto y brasas. Cayó. El ruido que siguió no fue triunfo sino exhalación. El Minotauro quedó desparramado, respirando jadeos cavernosos, ojos a medio abrir. Creí ver las llamas dibujarle una máscara de derrota. Aizawa, tambaleante, clavó la mirada en mí. Su rostro, tantas veces pétreo, mostró por fin una grieta de algo que podía parecerse a respeto. Por un segundo, pensé que él imaginaba un futuro donde yo no fuera sombra sino escudo oficial. Con las fuerzas en la cuerda floja, con la venda de telaraña empapada y un sabor metálico en la boca, di un paso hacia adelante. Mis piernas eran de plomo y mi respiración una máquina averiada, pero mi voz se alzó clara, rasposa, sin lugar para dudas. Gané dije, y lo pronunció como si el verbo fuera un juramento. La palabra fue mi última acción consciente. El mundo se fragmentó en bordes brillantes y el olor a humo se volvió abrazo. Sentí mis rodillas ceder. La sangre me quemó el pecho como lava fría. Vi las caras borrosas de Aizawa, del Minotauro derrotado, de la ciudad que seguía rugiendo fuera de foco y luego la noche me reclamó. Me desmayé allí mismo, con el calor del combate todavía en la piel, y la satisfacción amarga de haber elegido salvar antes que salvarme. La última imagen que guardé antes de caer fue la de Aizawa acercándose, con pasos difíciles, y sus ojos encendiendo una frase que no llegó a sonar. Podría ser uno de los mejores y si jugaras según las reglas. La noche se cerró como un telón, pero la ciudad seguía viva bajo las brasas, y yo, aunque derrotado por mi propio cuerpo, había ganado la pelea que importaba. La que mantuvo a la gente un poco más segura otra noche.